¿Qué tal amigos? Pues revisando un poco de información de fin de semana, apenas estamos a 26 de noviembre, el 20 de noviembre recordemos que es el aniversario de la Revolución Mexicana y la verdad que no le había puesto mucha atención, había escuchado la noticia pero no la había analizado, no había tenido oportunidad de como tal informarme, ver algún video, revisar cómo estaba, pero sí escuché que en este aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente Andrés Manuel hizo un decreto en el cual pues se promovía que los trenes de pasajeros regresaran a México. ¿Por qué? Porque él dijo la revolución se hizo en trenes, a caballo y en trenes. Entonces, una de sus propuestas, o más bien lo hace por decreto, es que comience esta iniciativa ya como tal de parte del Estado para empezar a promover de nuevo los trenes de pasajeros en todo el territorio nacional, ¿no? A través de la modernización y del trabajo de aproximadamente 18.000 kilómetros de vías ferroviarias que se tienen. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado historias, al menos de mi edad, pues de mis abuelos, de mi papá, de cómo los trenes pues pasaban, ¿no? Y la gente pues se iba lejos. Por ejemplo, aquí en Cholula, Cholula, Puebla, pues pasaba un tren aquí por las zonas arqueológicas, inclusive las vías se pueden ver hoy en día y pues solamente escuchamos las historias de cuando pues nuestros abuelos, este tren incluso me platicaban a mí que llegaba hasta Nayarit. Entonces imagínense unos 3 4 estados que se recorría uno pues en tren. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que sería un gran beneficio para la población volver a ver pues estos trenes funcionando. Entonces vamos a ver el video de lo que nos dice Andrés Manuel y después vamos a revisar el decreto que se puso en marcha el día 20 de noviembre. Informar que ya firmé el decreto para que 18,000 kilómetros de vías férreas se utilicen para trenes de pasajeros. A ver si no tienes un plano de las principales líneas o el decreto para que se conozca, porque lo di a conocer, lo informé el 20 de noviembre, pero como que no se supo mucho y es muy importante, porque la idea es que vuelvan los trenes de pasajeros y ahora van a ver las líneas. Desde luego nosotros tenemos que hacer toda la negociación con los concesionarios actuales, porque primero a ellos se les va a dar la preferencia, la oportunidad de que presenten un proyecto para prestar el servicio. Si ellos tienen el mapa, sí, las dos. Es muy importante esta información porque van a regresar. Son estas líneas, estas rutas. Es todo el país. Son casi 18,000 kilómetros lo que comprende. Por ejemplo, es esta, Coatzacoalcos, Veracruz, México. Esta de Ciudad de México, Querétaro, Irapuato, Guadalajara, Manzanillo, toda el Pacífico, hasta Mexicali y Nogales.
sí. Y lo mismo para Monterrey, desde luego San Luis Potosí, Saltillo, a Piedras Negras, a Nuevo Laredo, Matamoros y Chihuahua y Ciudad Juárez. Entonces, como ven, estos 18.000 kilómetros pues se extienden a lo largo de todo el territorio nacional. Esa es la propuesta y en enero del 2024 vence el plazo para presentar las propuestas de estos concesionarios que ahora tienen las vías ferroviarias para poder prestar el servicio de, pues ya como tal, de tren de pasajeros. Entonces vamos a darle una revisada al decreto. Recuerden que todo lo que se hace válido o las leyes que empiezan a funcionar en el país o que se encuentran vigentes o para que una ley ya comience a hacerse vigente, debe de aparecer en el diario oficial de la Federación. Entonces, ahorita que estamos también revisando el tema de la reforma laboral, una vez que ésta aparezca en el diario oficial de la Federación, a partir de ese momento comienza a ser válida. Este es del Peña Nietín. Bien, aquí está. Bien, nos dice decreto por el que se declara área prioritaria para el desarrollo nacional la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano. Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, con fundamento en los artículos 25 y 28, párrafo cuarto de la propia Constitución, 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1637, fracción 1 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y 58 y 101 del Reglamento de Servicio Ferroviario. Y considerando, ¿no? Ahí vienen las consideraciones y el por qué es que esto es de vital importancia que regrese a nuestro país. Que el ferrocarril desde su nacimiento en el mundo en 1769 ha jugado un papel fundamental en el progreso socioeconómico de las naciones, sin ser nuestro país la excepción. Que el ferrocarril en México fue crucial en el desarrollo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Fomentó la integración del territorio nacional, redujo las distancias y facilitó el movimiento de personas y mercancías. Asimismo, su construcción permitió la explotación de recursos en zonas remotas, estimuló la agricultura y la minería, y favoreció el establecimiento de nuevas poblaciones y el crecimiento económico. Que en este 2023 se cumplen ya 150 años de la instalación del primer ferrocarril de pasajeros en México, que iniciara con el presidente Benito Juárez García y concluyera el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. De México a Veracruz, ese fue el primer tren. Posteriormente, la red ferroviaria conectó a México con los mercados internacionales, principalmente con Estados Unidos de América, lo que incrementó el comercio y la inversión extranjera. Que por tratarse de una industria estratégica, en el año 1937 el presidente Lázaro Cárdenas concretó la Rectoría del Estado en la operación y la prestación del servicio público ferroviario de carga y pasajeros. Y ya luego aquí vienen las principales rutas. Yo creo que ya si ustedes pues son personas mayores que nosotros, han de conocer seguramente estas rutas, ¿no? Aquí está el tren Jarocho, por ejemplo, que iba de Ciudad de México a Veracruz, el Constitucionalista, tren México-Querétaro, el Regiomontano, de la Ciudad de México a San Luis Potosí y Monterrey, está el Meridano, de Mérida a la Ciudad de México, el Tapatío, de la Ciudad de México a Guadalajara, San Marqueño, de Ciudad de México a Aguascalientes, el Zapatero, de Aguascalientes a León, el Dorado, de Aguascalientes a Chihuahua, el Coahuilense, de Saltillo a Piedras Negras, y el Hidalguense, de Pachuca a Ciudad de México. Eran aproximadamente 17 rutas que se tenían en ese entonces. Bien, dice que fue realmente una desgracia el que el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, continuador de la política salinista, haya privatizado los ferrocarriles en México,
Pues el 2 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 constitucional. Dicha reforma sustituyó el régimen de participación exclusiva del Estado en los ferrocarriles a fin de permitir la participación de privados mediante el otorgamiento de concesiones, ¿no? Entonces, el Estado dejó de hacerse cargo de los trenes y pues lo privatizaron en pocas palabras, ¿no? En consecuencia, el 12 de mayo del mismo año se promulgó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, lo cual permitió al Ejecutivo otorgar el 84.5% de las vías principales existentes a manos de privados, ¿no? Prácticamente todas las vías. Bien, dice, a finales de los 90, el gobierno federal, por conducto de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó en concesión las vías troncales que corren al norte del país y las vías cortas del sureste, manteniendo bajo su control únicamente el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Es decir, se entregaron en esencia a dos empresas con distintas denominaciones, casi 18,000 kilómetros de vía y se canceló el servicio de trenes de pasajeros. Bien, que pensando que el Estado nunca haría uso de sus atribuciones de promover el desarrollo y cumplir su responsabilidad social, se dejó en los títulos de concesión vigentes una cláusula que establece. Sí, prácticamente dijeron, no, pues, o sea, no les importó el desarrollo del país, ni la movilidad, ni promover pues la intercomunicación y el desarrollo socioeconómico en nuestro país, ¿no? Lo único que les importó pues fue dar concesiones, dárselos a privados, obviamente porque esos privados pues también pertenecían a esta misma clase política empresarial y pues lo único que buscaron es hacer negocio con los trenes, ¿no? Bien, la cláusula que se dejó fue esta. La Secretaría podrá otorgar concesiones a terceras personas o derechos a otros concesionarios para que, dentro de la vía férrea señalada en el numeral 1.2.1, estos presten servicio público de transporte ferroviario en los términos siguientes, tratándose del servicio de pasajeros en cualquier tiempo. Concesiones a terceros. El concesionario estará obligado a otorgar los derechos de paso o derechos de arrastre a las personas a quienes, de conformidad con lo dispuesto en este numeral, la Secretaría otorgue concesión en los términos señalados en el siguiente numeral. Dice, lo anterior, en el entendido de que el concesionario estará obligado a proporcionar todas las facilidades que requieran para que el servicio de transporte de pasajeros se ajuste a los itinerarios correspondientes. ¿Por qué? Porque es de interés del Gobierno de México impulsar la implementación de ferrocarriles de pasajeros que permitan mejorar la calidad de vida, bienestar y movilidad de las personas en virtud de que representa 1. Transporte público económico. 2. Un transporte público menos contaminante, sobre todo considerando que este puede modernizarse para convertirse en transporte eléctrico. 3. Un transporte público más seguro. Y 4. La mejor alternativa para incrementar la movilidad de la población en las principales ciudades. Por todo lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente decreto, ¿no? Y ya aquí vienen estos 4 párrafos que pues son los que decreta nuestro presidente, ¿no? El primero es que ya es área prioritaria el desarrollo ferroviario del sistema mexicano. El segundo, en las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga en términos de lo dispuesto en la concesión respectiva, ¿no? Pero ya se va a empezar a priorizar el transporte a pasajeros. Bien, dice, los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga serán los primeros en ser invitados para presentar sus proyectos para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros. Quienes estén interesados van a presentar sus propuestas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a más tardar el 15 de enero del 2024, y es cuando estaremos viendo los diferentes proyectos que tienen las empresas para el transporte ferroviario de pasajeros. Y cuarto, dice, en caso de que los concesionarios del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga no presenten propuesta
propuestas viables en inversión, tiempo de construcción, modernización de vías para otorgar el servicio de pasajeros o no manifiesten interés y aceptación en el plazo establecido en la cláusula anterior, el gobierno federal, a través de la secretaría correspondiente, va a poder otorgar títulos de asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Secretaría de Manera que ya operan el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec, o en su caso a particulares que presenten propuestas y estén interesados en prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de los Servicios Ferroviarios y su reglamento. ¿No? Entonces, a quien no quiera presentar propuestas, pues ya sea que entre la Marina, el Ejército y se empiecen a hacer cargo de estos proyectos, o a otras empresas, que obviamente por como hay también, pues es un proyecto de alta infraestructura económica, seguramente habrá muchas empresas que sí estén interesados en implementar algún proyecto. Bien. Y dice, las primeras 7 rutas que se concesionarán serán las siguientes y deberán considerar preferentemente las estaciones que se encontraban en operación antes del año 1995. Y son estas 7 rutas, ¿no? El Tren México-Veracruz-Coatzacoalcos, Tren Interurbano AIFA-Pachuca, Tren México-Querétaro, León, Aguascalientes, Tren Manzanillo-Colima, Guadalajara, Irapuato, México, San Luis Potosí, Monterrey y Nuevo Laredo, el 6, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales, Aguascalientes, Chihuahua y Ciudad Juárez. Y el quinto, la regulación del servicio público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros, así como la implementación del presente decreto, estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Agencia Reguladora del Transporte Viario, en el marco de sus respectivas atribuciones. Bueno, ¿no? Ahí nomás dice quién va a estar a cargo de esto. Y tenemos un único transitorio que dice que el presente decreto entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en Ciudad de México a 15 de noviembre del 2023. Entonces, parece que desde el 15 de noviembre, ¿no? Está activo este decreto que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. 20. Parecer yo creo que se realizó el 15, pero el 20 de noviembre del 2023 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Pues, ¿qué les parece, amigos? La verdad es que a mí sí me parece una noticia bastante interesante. Creo que muchos lo hemos esperado por mucho tiempo, sobre todo los que no conocimos los trenes de pasajeros. Y pues hemos visto que países bastante industrializados, primermundistas, como lo son pues China, Japón, India, también pues tienen sus trenes de pasajero, ¿no? Y sus sistemas ferroviarios ultramodernos, increíbles. Yo creo que sí tiene beneficios, como aquí lo dice, ¿no? Para el desarrollo socioeconómico es más barato interconectar todo el país de manera, pues de una manera más distribuida y también de que se puedan recorrer pues largas distancias, ¿no? Para que uno se pueda mover interestatalmente, más que nada. Y no estar, pues a veces toma uno un camión que te lleva pues, a tal lugar, luego ahí tienes que tomar otro para la central de autobuses y luego ya ir hacia tu destino, ¿no? Entonces, yo creo que es algo bastante interesante. Creo que, yo creo que sí puede detonar el desarrollo del país. Entonces, ¿qué les parece, amigos? Pues esta es la nota. Seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente monitoreando esta transición de conciencia de pues de nuestra sociedad como mexicanos hacia un rumbo mejor. Pues muchas gracias y buena noche.